Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como cada semana les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Tal y como hemos podido escuchar a lo largo de estos últimos días, más de 160 millones de ciudadanos, sí, esa es la cifra, 160 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar en los comicios que se efectuaron en Estados Unidos este martes 5 de noviembre. Los electores escogieron al presidente, al vicepresidente, pero también votaron para renovar de manera parcial las autoridades del Congreso. ¿Qué temas marcaron la elección en Estados Unidos? Esa es la pregunta que intentaremos contestar en los próximos minutos. De acuerdo con un sondeo desarrollado por la encuestadora Gallup, mucho antes de la votación del día martes, el futuro de la economía estadounidense era una preocupación generalizada entre los potenciales electores. 90% de los ciudadanos consultados por Gallup coincidió en que la economía presentaba, o más bien representaba para todos ellos, un asunto de importancia o de mucha importancia. Incluso 52% de los entrevistados se animó a decir que el desempeño económico de la Unión Americana, de los Estados Unidos, era un tema extremadamente importante. Los números publicados por Gallup a comienzos del mes de octubre resultaron sorpresivos e impactantes. Ninguna empresa encuestadora registraba cifras similares dentro de los Estados Unidos desde la crisis financiera que vapuleó al planeta durante la primera década de los años 2000. Ante esto, la pregunta es: ¿qué llevó a los electores estadounidenses a poner su foco sobre la economía? Durante el cuatrienio del expresidente Donald Trump, es decir, durante los 4 años de gobierno del expresidente Donald Trump, la economía de Estados Unidos mantuvo un crecimiento promedio de 2.3% de manera anual. Sin embargo, a partir de 2020, luego de la llegada de la pandemia por COVID-19, ese crecimiento se desaceleró y más bien se fue a pique. A raíz del brote pandémico, las autoridades federales, regionales y locales se vieron obligadas a ordenar cierres que afectaron la actividad productiva y también la comercial a lo largo y ancho de Estados Unidos. En consecuencia y por lógica, la oferta de bienes y servicios disminuyó, provocando a su vez un aumento en la demanda. Esa dinámica disparó los precios de forma generalizada. Por consiguiente, y cuando el presidente Joe Biden, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en enero de 2021, indicadores como el de la inflación se encontraban disparados. En Estados Unidos, la inflación subió de manera estrepitosa, de manera rampante, alcanzando un máximo de 9 puntos porcentuales en junio de 2022. Luego de alcanzar ese techo, gracias
a las políticas de la administración Biden y gracias también a los esfuerzos de la Reserva Federal, la inflación se ha ido reduciendo y durante el pasado mes de septiembre, el índice de precios al consumo se ubicó en 2.4%. Sin embargo, y aun cuando el fenómeno parece estar controlado, la realidad es que el fenómeno, es decir, la inflación, el aumento constante en los precios de los bienes y servicios, tuvo y aún tiene un impacto notorio, un impacto muy marcado, muy acentuado en el precio de bienes esenciales como los alimentos y la vivienda. Antes del periodo inflacionario, pandémico y postpandémico, las tasas de interés y las hipotecas eran sustancialmente más bajas de lo que lo son ahora. Por ende, en aquel momento era más factible para cualquier ciudadano tener acceso a créditos para adquirir una casa o un apartamento. Por otra parte, la compra de víveres, una actividad que en 2019 podía demandar hasta $100 por mes, en la actualidad demanda $125 por mes o incluso bastante más. Esa última realidad ha afectado sobre todo a los ciudadanos con menos ingresos. El segundo asunto que jugó un papel determinante en la última elección presidencial estadounidense fue el de la migración, o más bien la inmigración ilegal. Entre 4 y 5 millones de extranjeros habrían ingresado a Estados Unidos de forma irregular, por supuesto, entre enero de 2021 y lo que va de 2024. Esas cifras, sumadas a las imágenes en las que se apreciaba a migrantes avanzando en caravana o evadiendo los controles en puntos clave de la frontera sur de Estados Unidos, llevaron a los ciudadanos de ese país a creer que, en efecto, hay una crisis migratoria no controlada a lo largo y ancho de la frontera que separa, que divide a Estados Unidos de México. Por consiguiente, y según la encuestadora Gallup, 7 de cada 10 electores estadounidenses consideraron el tema migratorio como un asunto importante o muy importante. Gracias a ese clima de opinión, un clima que, repetimos, ha colocado a la inmigración ilegal en el centro de la agenda pública, 88% de los votantes que se encontraban debidamente registrados para participar en los comicios del pasado martes apoyaba la idea de reforzar la seguridad fronteriza. La tarea, sin embargo, no se antoja sencilla, no resultará sencilla. Esto se debe a que reducir la entrada de extranjeros por vías irregulares al territorio de los Estados Unidos no pasa, y esta idea la vamos a subrayar, es preciso subrayarla, no pasa exclusivamente por aumentar el número de funcionarios que custodian la frontera. Resolver el problema va incluso mucho más allá de las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. La solución del problema de la migración hacia Estados Unidos pasa, por ejemplo,
por el desmantelamiento de las organizaciones delictivas que se lucran con el trasiego de migrantes. La solución del problema de la migración hacia Estados Unidos también depende, y ojo con esto, también depende en mucho de la puesta en marcha de esfuerzos bilaterales, binacionales, que frenen el crimen, la desigualdad o las crisis político-económicas en los países de origen. Finalmente, cerrando el podio de los asuntos que resultaron determinantes en la elección que se efectuó en Estados Unidos el día martes de esta semana, se encuentra el tema del derecho al aborto. En el año 2022, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos eliminó un fallo previo emitido por esa misma Corte en el año 1973. Aquel dictamen, conocido como el fallo del caso Roe versus Wade, consagró al aborto como un derecho en todo el territorio de los Estados Unidos. Por ende, la sentencia de 2022, que, repetimos, echó por tierra el fallo del caso Roe versus Wade, representó un triunfo para los activistas pro vida y una derrota para aquellos que se encuentran a favor de la interrupción del embarazo. Desde entonces, el tema, el aborto, caló dentro de los intereses de la sociedad estadounidense y se instaló como un asunto clave. El aborto y otros derechos reproductivos pasaron entonces a dividir las opiniones. La importancia del asunto era tal para los estadounidenses, para los ciudadanos en Estados Unidos, que de cara a la elección del pasado martes, de cara a esos comicios, 66%, es decir, 7 de cada 10 electores en el territorio de Estados Unidos consideraban al aborto como un tema extremadamente, escuchen bien, escuchen con atención, extremadamente importante. Amigos de VPI TV, seguimos con más de esta entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? Históricas y repentinas inundaciones han causado severos estragos en parte de la costa oriental de España. Desde la semana pasada, Valencia, la provincia que se ubica a orillas del mar Balear, se encuentra en estado de emergencia. La región resultó afectada por la Dana, un fenómeno meteorológico que recibe ese nombre por tratarse de una depresión aislada en niveles altos. La Dana, muy común, muy acostumbrada a lo largo y ancho de la costa mediterránea de España, en particular durante el otoño, es el resultado de una masa de aire frío que queda aislada a una altura elevada, a una altura que puede ir entre los 5.000 y los 9.000 metros. Cuando todo ese aire frío choca con corrientes de aire mucho más calientes, se producen precipitaciones de gran intensidad que por lo general llegan acompañadas por tornados y vientos fuertes. Justo eso, precipitaciones
de gran intensidad fue lo que ocurrió en España. De hecho, en algunas zonas de Valencia, el diluvio fue tan potente que se registró en cuestión de horas. En cuestión de horas, toda la precipitación que correspondería a un año de lluvias. Como era de esperarse, ante tal cantidad de agua, los drenajes colapsaron, mientras que la capacidad de absorción del suelo pronto se vio superada. De a poco, Valencia y sus distintas ciudades fueron inundadas por riadas que tuvieron la fuerza necesaria para arrastrar árboles, lodo y vehículos. Los deslaves también acabaron con puentes, carreteras y viviendas. Por lo menos 200 personas, 200 individuos, terminaron ahogados o sepultados por el barro. Decenas más aún se encuentran en paradero desconocido. La tragedia ha sido de tal magnitud que los equipos de rescate se han visto superados. Pese a que trabajan con ayuda del ejército y de los cuerpos de seguridad regionales y locales, los funcionarios no se dan abasto. Por ello, a los trabajos de búsqueda, se han sumado miles de civiles. Algunos sobrevivieron a la inundación, mientras que otros llegaron desde localidades valencianas que no fueron alcanzadas por el agua, pero también desde otras regiones de España. Incluso la ayuda esencial, los alimentos no perecederos, la ropa, las mantas y las medicinas han sido colectadas por miembros de la propia comunidad valenciana. Entre ellos, entre todos los habitantes de la región de Valencia, parece existir dos sentimientos compartidos. El primero es el de la solidaridad. Como les hemos dicho, los ciudadanos han acudido a la ayuda de otros ciudadanos que prácticamente lo perdieron todo y con suerte salieron con vida de las inundaciones. Así que el primer sentimiento compartido entre los valencianos es ese, el de la solidaridad. Pero el segundo sentimiento compartido por los habitantes de Valencia es el del abandono. De hecho, el domingo del pasado fin de semana, durante una visita a Paiporta, una de las localidades más perjudicadas, los ciudadanos descargaron su ira contra Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español. Sánchez, quien además de cabeza del Ejecutivo es secretario general del Partido Socialista Obrero Español, tuvo que abortar su intento de recorrer la zona. El mandatario, quien es acusado de no responder a tiempo, fue arropado por su equipo de guardaespaldas y escoltado hasta su vehículo oficial. Junto a Sánchez, como parte de la misma comitiva, viajaron el rey Felipe VI y su esposa, la reina Leticia. Ambos monarcas corrieron la misma suerte que el presidente del gobierno, pero en vez de retirarse, permanecieron en el lugar. Aunque no tiene la capacidad de movilizar recursos, pues su rol como jefe de Estado es meramente protocolar, Felipe VI sí escuchó los reclamos que no oyó Pedro Sánchez. Entre las críticas, la más recurrente
es la que habla sobre una aparente falta de coordinación entre el Ejecutivo Central y el Ejecutivo Regional, es decir, entre el gobierno que preside, que encabeza Pedro Sánchez, y el gobierno regional de la Comunidad Valenciana. Según lo afirman los ciudadanos, los habitantes que se encuentran allí en Valencia, las autoridades de una y otra instancia, es decir, las autoridades del Ejecutivo Central y las autoridades del Ejecutivo Regional, habrían retrasado, oigan esto, retrasado el envío de mensajes de alerta aun cuando tenían conocimiento del peligro inminente. La politización de la tragedia, esta politización que les estamos mencionando, que les estamos compartiendo, ha llevado incluso a la tergiversación de la información. Desde la extrema derecha española, algunos líderes han aprovechado el desastre provocado por la Dana en la Comunidad Valenciana para referirse a su propio país, a España, como un Estado fallido. Aunque es cierto que la Dana golpeó con fuerza a la Comunidad Valenciana, provocando la que probablemente es la peor catástrofe natural de los últimos años, también es cierto que España, a pesar de las presuntas fallas en el accionar de su gobierno central, no ha sufrido un vacío de poder ni tampoco ha perdido el monopolio de la fuerza. A pesar de la devastación ocasionada por el fenómeno, les hablamos de la Dana, las instituciones y los poderes españoles continúan ejerciendo soberanía sobre la región de Valencia y en general sobre todo el territorio español. Por otro lado, el actual Ejecutivo, aunque deslucido a raíz del desastre, no carece de legitimidad, pues su constitución se dio tras elecciones democráticas y con estricto apego a la legislación española. Continuamos con esta entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Estamos entrando en la recta final de nuestro programa. Tenemos que irnos hasta Bolivia. En ese país han aumentado las tensiones entre el presidente Luis Arce y el expresidente boliviano Evo Morales. Para entender por qué hay tensiones, por qué hay fricciones entre Luis Arce, actual presidente de Bolivia, y el exmandatario Evo Morales, tenemos que remontarnos hasta el año 2019. En 2019, Evo Morales perdió el poder. El ex gobernante fue depuesto gracias a la oposición que ejercieron en su contra los ciudadanos, la policía y el ejército. En aquel momento, 2019, Evo Morales se aprestaba para iniciar un cuarto mandato de manera consecutiva. Sin embargo, luego de su salida por la fuerza, Morales renunció, se fue de Bolivia, primero estuvo en México y posteriormente estuvo en Argentina. Entre 2019 y 2020, Jeanine Áñez, presidenta interina, ejerció el poder, se encargó del Ejecutivo boliviano y más tarde, en el año 2020, Luis Arce, un líder socialista que llegó a desempeñarse
como ministro de Evo Morales, alcanzó la presidencia y se convirtió en el vigente primer mandatario de los bolivianos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en los últimos 4 años en Bolivia? Es decir, entre 2020 y 2024. Lo que ha sucedido es que Luis Arce, a pesar de ser un dirigente nacido y por tanto venido del movimiento al socialismo, el partido que creó el expresidente Evo Morales, Luis Arce ha intentado desplazar de manera progresiva al propio Morales. A Morales, quien tiene la intención de postularse como candidato presidencial para el año 2025, pues además tiene toda la intención de regresar a la presidencia del país. En este esfuerzo de Luis Arce por desplazar a Evo Morales, Arce se ha asociado con David Choquehuanca. David Choquehuanca, quien también adversa a Evo Morales y quien probablemente es el segundo líder indígena más importante de Bolivia luego de Evo Morales. Pues bien, insistimos, esa dupla conformada por Luis Arce y por David Choquehuanca ha intentado hacer a un lado, colocar al margen al expresidente Evo Morales para que Evo Morales no pueda regresar al poder, no pueda regresar a la presidencia de Bolivia. Ante estos intentos que buscarían dejar a Evo Morales fuera del juego político, Evo Morales ha respondido como sabe hacerlo. Ha respondido valiéndose del respaldo popular del que goza el exmandatario, quien es sumamente apoyado sobre todo en la región del Altiplano. Pues bien, el expresidente se ha valido de ese apoyo popular, se ha valido de ese respaldo para protagonizar marchas, para protagonizar caminatas, para amenazar con bloqueos de carreteras, con manifestaciones que, por supuesto, afectarían la estabilidad y la paz de los bolivianos. Estos esfuerzos de Evo Morales han sido denunciados por Luis Arce como un intento del expresidente, del ex jefe de Estado, para generar caos y con ello derrocar al actual gobierno. Lo cierto es que en medio de estos dimes y diretes, lo que hay es, por un lado, la intención de Luis Arce y de David Choquehuanca de permanecer en el poder. También está la intención de Luis Arce de convertirse en el máximo líder del movimiento al socialismo, el partido que, como dijimos, fue creado por el expresidente Morales. Y por otra parte está la intención, el deseo de Evo Morales, quien procura retomar el poder para poder volver a convertirse en el hombre fuerte que alguna vez fue, no solo dentro, sino también fuera de Bolivia. Con esa última reflexión, nosotros vamos a ponerle punto final, vamos a darle cierre a la presente entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis
internacional. Hasta este momento, hasta este punto, estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.